Conforme pasaban las horas, esto también afectaba al pasar de los sueños, los cuales estos últimos solo parecían hacerse más y más recurrentes. Ahora en casi todos ellos siempre estaba presente el hombre anciano. Las palabras que éste le daba cargadas de una sabiduría y experiencia. No negaría que oír su voz le hizo sentir algo relajado, como si ya hubiera pasado por eso. Aunque lo que ahora lo mantenía un poco curioso era otro asunto. Esa última silueta cuando le habló no fue un recuerdo. Aunque él no había vuelto a encontrarse con esa criatura hecha de oscuridad que lo autollamó creación. Pero antes de seguir pensando en esta última, un nuevo recuerdo vino a su mente. Escucha. Tu cargo ahora representa más que solo un título. En el vasto orden del universo existen dos corrientes eternas, la creación y la destrucción. No son enemigas, sino hermanas que dan forma al destino de los mundos. La creación es el arte de dar vida a lo que no existe. En el universo este deber recae en los Kai. Damos forma a las estrellas, planetas y formas de vida. Somos los jardineros del cosmos, pacientes y silenciosos, cultivando civilizaciones que algún día brillarán. Pero todo lo que nace algún día debe terminar. Ahí entra la destrucción, el dominio de los dioses. Del Hades. Su poder no existe por crueldad, sino por necesidad. Cuando un planeta se corrompe, cuando una civilización amenaza el equilibrio. Ellos borran aquello que ya no debe continuar. La creación expande el universo. La destrucción lo purifica. Si solo existiera la creación, el universo se llenaría de caos sin control. Si solo existiera la destrucción, todo volvería al vacío. Porque dominar la creación es dar forma o conciencia a una entidad o cuerpo celeste. Vaciar la mente y recuerda la vida. El primer paso sería aprender a percibir la energía de la vida en el universo. El flujo del ki, la energía de los planetas, la vida de cada planta, animal y seres inteligentes. Formar pequeñas esferas de energía estable, mantenerlas sin que exploten y trata de cambiar su forma lentamente. Tratando de dar una forma más compacta y lisa a tu energía. Si puedes hacer cada paso con calma, podrás crear fuentes de materia viva o no viva como tú quieras. Recuerda control del ki, comprensión del universo y sabiduría. Esta memoria era lo que necesitaba. Ya podía sentir cada presencia y vida presente en el mundo. Su control de la energía presente en cada ser. Aunque era básico, tenía una enorme producción de esta. Black juntó sus manos recordando cada instrucción. Sus manos empezaron a brillar con una gran luz verdosa amarillenta. Lo primero que se imaginó fue una moneda de oro. Simple pero valioso. La forma era algo irregular. Pero el brillo de esta era más fuerte. Incluso para él era algo sorprendente, era algo pequeño, pero al menos ya había podido crear algo. Para cuando volvió a abrir sus ojos, la luz del sol apenas si se asomaba por la ventana. El cuerpo de la semihumana estaba tapado con una frazada en la cama. Aún era demasiado temprano y no había dormido nada. Este detalle lo hizo darse cuenta de que su cuerpo y mente apenas si necesitaban descanso. Su aguante y resistencia eran mucho mayores que cualquier otra especie. Después de todo, su cuerpo seguía siendo el de la raza Saiyajin y su mente la de un ex Kaioshin. Aunque ni él mismo recordaba eso. Para cuando Raptalia se despertó, se levantó repentinamente. La conciencia de la niña sentía que todo lo vivido hace nada fue solo su imaginación. Tratando de darse al menos una mínima esperanza, se volteó rápidamente y al mirar a su lado notó la gran figura de Black. Sus ojos se iluminaron y su mente se tranquilizó sabiendo que realmente había sido rescatada por el Peli Palmera. Sí, señor Black. Veo que ya despertaste. Prepárate, hoy saldremos al bosque. Tengo que hacer algo importante ahí. Raptalia solo dio un ligero asentimiento mientras se ponía de pie para coger su equipo. Y unos minutos después ambos bajaron al primer piso.
Y por su parte Black pidió algo de comer para Raptalia en la mañana, mientras que el pelipalmera solo esperaba sentando a que terminara. El camino que tomarían hoy iba a ser algo largo y no quería tener a la semihumana pasando hambre. Sin embargo, su tranquilidad fue perturbada por un hombre el cual se le acercó. El hombre se acercó un poco más mientras de su bolsillo sacaba varias monedas de oro. Disculpe joven, me llamo Michael. No lo molestaré mucho, solo que vi desde lejos sus pertenencias y sé mucho de joyas y las que tú posees son únicas e incalculables. Estoy dispuesto a comprárselas a un buen precio. No están a la venta. Su respuesta fue cortante y directa, engrosando su voz mientras miraba de reojo al autonombrado Michael. No queriendo alargar mucho la conversación con el coleccionista. Por su parte, este último quería intentar dar un precio, pero prefirió empezar a alejarse y no insistir al notar los orbes oscuros de Black. Su oscuridad, tan serio, densos y penetrantes. Una suerte para el Saiyajin oscuro, el cual solo agradeció en sus adentros al no haber perturbado su silencio. Para cuando salieron de la taberna, Raptalia se llevó un trozo de carne el cual siguió comiendo durante el resto del camino. El viento soplaba con fuerza y como un acompañante el sonido de los pájaros y animales resonaban con su propio ritmo. Hasta que de repente un gran tajo resonó junto al chillido de un jabalí, el cual fue atravesado por la espada corta de Raptalia. A una gran velocidad llevó su espada a la cabeza del animal y ésta no perdió tiempo, terminando de una vez por todas el sufrimiento del pobre animal. La semihumana, algo empapada de sangre, se encontraba algo triste al ver cómo extinguió lo que alguna vez fue una vida como ella y como otros. El camino no había sido en vano y Raptalia era constantemente observada por Black, el cual solo notaba el aumento de la experiencia y habilidad de la niña mapache sobre los animales que cazaban para el almuerzo de hoy. Hubiera seguido mirando a la semihumana. Sin embargo, el sonido de los dientes rompiéndose sonó a su lado. Se giró un poco y lo vio en su brazo. Su ropa algo hundida en su piel. El intento de un mordisco de un oso, el cual solo terminó perdiendo sus colmillos junto a parte de su dentadura. De una gran cachetada sin ninguna vacilación, Black le terminó doblando el cuello a la bestia, terminando de un solo ataque con su vida. Un par de horas después, Black creó una fogata y puso a cocinar varios pedazos de carne del jabalí que mató Raptalia. Esta última por su parte se puso a limpiar su ropa de las manchas de sangre. Aunque se le dificultaba un poco al nunca haber hecho ese trabajo. Black esperaba un poco alejado de esta, dándole algo de privacidad, mientras que analizaba la espada corta que usaba Raptalia. El filo desgastado se hizo notar. La calidad de esta arma era algo mala. Estaba seguro que dentro de pocos días tendrán que volver a la ciudad para actualizar el equipo. Alzó su brazo y de repente, en un gran brillo, una pared de madera de apenas 2 metros de lado apareció frente a él. En el camino había estado practicando más acerca de la habilidad de crear y no le fue nada difícil adaptarse a esta en poco tiempo. Paso de crear pequeñas cosas como monedas, piedras, flores, a cosas como troncos, rocas y puertas. Con cada paso que daba se sorprendía más. La duda se plantaba y aumentaba. Aprender habilidades, adaptarse y usarlas en poco tiempo. Estaba seguro que nadie podría hacer tales hazañas. Miró el muro de madera y lo dejó caer al lado del fuego para más tarde ser usado de combustible. Black se levantó y se acercó en una dirección específica. Su mano volvió a brillar, pero esta vez era más intenso. Y de repente una gran estructura de madera apareció frente a él, abarcando gran parte del terreno. Con el pasar de los segundos la edificación se dejó mostrar. El interior era simple pero suficiente como para tener a 2 personas y una visita, aunque esto último no era algo que le interesase. No estaba de más ser algo precavido. Toda la estructura estaba tal cual y se lo imaginó en su mente. Black-sama, Bla. ¿Y esa casa?
Estaba aquí. Yo la hice. A partir de ahora viviremos aquí, Raptalia. La semihumana se sorprendió más del héroe del escudo. Ahora que se ponía a pensar más detalladamente, entre los semihumanos, siempre tenían como leyenda al héroe del escudo. Decían que no busca gloria ni reconocimiento, que era un protector que cuida y liberaba a los oprimidos, especialmente a los semihumanos. A diferencia de otros, lucha desde la defensa, la estrategia y la resistencia. Entre los habitadas de los semihumanos, se cree que el héroe del escudo los guiará y los protegerá en tiempos de desastre. Todos esos rumores nunca fueron en vano, pensó Raptalia. Sin embargo, esto quedó de lado para Raptalia cuando sintió que su estómago le pedía alimento. Se acercó un poco al Saiyajin oscuro y lo sujetó de la manga. Ese sencillo gesto bastó para dar a entender lo que quería la semihumana. Black inconscientemente dio una leve risa y seguido volvió a sentarse al lado de la fogata. Tomó un trozo de carne y se lo entregó a Raptalia, la cual sin perder ningún segundo se llevó la comida a la boca. Time skip. Un par de semanas. La relación entre ambos aumentaba día tras día. Aunque Raptalia aún tenía problemas con sus pesadillas al recordar su pasado, ya habían tenido varias noches donde el Saiyajin tuvo que mantenerse al lado de ella para que ésta lograra dormir en paz. La razón: todos entrándose a la bestia Cerbero. De las olas de la calamidad. Raptalia hace poco tuvo un encuentro con una bestia parecida. Un perro demonio de 2 cabezas. Flashback. Raptalia estaba tirada en el suelo. Temblaba y sus ojos solo se llenaban de un miedo absoluto. Todo enfocado en el perro de 2 cabezas que solo provocaba que su trauma del pasado volviera a su mente. Raptalia, si estuviste dispuesta a seguirme, debes estar dispuesta a enfrentar tus miedos. ¿Acaso permitirás que otros como tú también pasen lo mismo? Sus palabras tal vez fueron frías, pero estas eran escuchadas por la pequeña niña que solo percibía la información aún con miedo. Pero una pequeña grieta de coraje se empezó a formar en sus adentros. Con todas sus fuerzas esta se volvió a poner de pie y logró recuperar su espada. En un grito de rabia esta se lanzó contra su enemigo mientras daba una estocada directa a una de las cabezas. A fin del flashback. Ahora ambos se encontraban caminando por la ciudad. Aunque Raptalia se había separado un poco del Saiyajin. Black se encontraba actualmente queriendo vender las pieles de los animales que mataron. Aunque podría crear monedas, él prefería pasar desapercibido y no tener más encuentros molestos con el rey. Joven, disculpe, pero le recomiendo tener cuidado con ella. No sé si lo sabías, pero los semihumanos tienen un crecimiento más acelerado que el de las personas normales. En solo 2 semanas esa pequeña niña se ha hecho casi ya una hermosa señorita. Miró a su costado y se dio cuenta del punto del comprador. Era cierto que el cuerpo de Raptalia se había desarrollado demasiado rápido en poco tiempo. Ya no tenía el cuerpo de una niña. Cuando habían entrado a la ciudad, Raptalia estuvo siendo observada por varias personas. Desde ese momento todos se habían estado comportando de una manera muy extraña. A cada rato trataban de acercarse a Raptalia y le intentaban cortejar dándole comida o le regalaban varias cosas. Un comportamiento muy extraño, más tratándose de una semihumana. Ahora comprendía más la principal razón. Solo cómprame lo que vengo a vender. Bueno. 20 pieles de jabalís, 8 de osos y 15 de conejos. En total serían 10 monedas de plata y 15 de cobre. Black solo tomó el dinero y empezó a caminar afuera de la tienda, siendo seguido por la semihumana. En el camino notó como un hombre intentaba volverse a acercar a Raptalia con una risa algo divertida.
Sin embargo, basta una simple mirada de Black, el cual se puso enfrente, para que éste se lo pensara 2 veces antes de moverse 1 metro más. En un simple momento el hombre vio toda su vida pasar ante sus ojos. El ex Kaioshin no lo sabía, pero este estaba empezando a encariñarse un poco con la semihumana. A fin del capítulo. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,